Acabamos el estudio de la lengua en Proverbios 18:21, que el poder de la vida y de la muerte se encuentran en el poder de la lengua. El estudio pasado trató acerca de la lengua como bendición. Y lo que estamos tratando de descubrir profundamente es la importancia que le da no los literatos, ni los escritores, ni los editores, ni los premios Nobel de literatura, sino que el Dios que hizo la Biblia, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, ese Dios, le da una importancia primaria a lo que sale de nuestra boca. Y cuando comenzamos a recibir luz y a entender cada vez más esto, comenzamos a tomar en serio lo que hablamos. Analizando este último versículo en Santiago 3, versículo 8, Santiago 3, versículo 8, que va a ser la base de nuestro estudio, dice: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, y dice este versículo: llena de veneno mortal. La lengua contiene, igual que las víboras y las culebras, al morder inyectan el veneno. Muchas personas no se han dado cuenta de que una o dos palabras son suficientes para que ese veneno pueda arruinar la vida, la reputación, manchar todo aquello que puede ser provocado por las palabras no controladas. Uno de los más grandes teólogos, Karl Barth, escribió: las drogas mortales no necesitan ser tomadas en grandes dosis. Una gota de veneno, poco a poco, es suficiente, y así podemos nosotros comparar la lengua. La lengua no necesita destilar grandes discursos. Se necesitan unas cuantas palabras para hacer un daño incalculable. Una paz puede ser arruinada, una reputación puede ser manchada, una amistad puede ser amargada, una mente puede ser envenenada, una vida puede ser destruida. La lengua puede ser tan mortal que el Señor Jesucristo en Mateo 12:36 nos hizo esta advertencia que la mayor parte de las veces, estoy seguro, muchos de nosotros hemos pasado inadvertidamente o sin darle la debida atención. Dice Mateo 12:36, Jesucristo: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí esta palabra que se tradujo ociosas, en el griego es la palabra argos, que significa sin provecho o sin ocupación. Cuando nosotros pensamos que Jesucristo no exageró jamás ninguna de sus advertencias y que nos está diciendo que una sola palabra, imaginémonos de cuántas palabras han salido de nuestra boca ociosas, que deberíamos de ponernos en esta noche a temblar. A temblar cuando tomamos en serio a Dios. Increíble, pero en esta noche tenemos que estudiar cuáles son estas palabras ociosas, sin cuidado, que pronunciamos y que hablamos por hablar, y sin provecho, que algún día daremos cuenta de ellas. Vamos pues a Proverbios a estudiar en esta noche las maneras equivocadas en que nuestra lengua se puede convertir en un instrumento de maldición y de destrucción a los seres que nos rodean. Dice en Proverbios 15, versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Las sandeces
que hablamos pueden tener diferentes formas. Y en esta noche vamos a ver aproximadamente 6 formas en que nuestras palabras se convierten en sandeces y las formas en las que nosotros seremos juzgados. Vamos en primer lugar a ver que la forma de hablar lisonjeando a los demás es una forma de maldecir. Proverbios 26, versículo 28. Perdón, ¿quién sigue hablando? ¿Es arriba? ¿Alguien podría encargarse de eso, por favor? Proverbios 26, versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Las lisonjas, o vamos a traducirlo al español, lambisconear, o tratar de halagar a alguien, es pecado delante de Dios cuando los motivos son equivocados. Y pueden tomar 2 maneras. En primer lugar, los halagos falsos y no sinceros, hablados con el propósito de ganarse un favor de una persona. ¡Ay, don Pancho, qué bonita corbata! Y parece que trae un mecate ahí colgado el pobre. Pero doña Catarina, qué bonitos zapatos, y parece la china poblana disfrazada de marciana. Oiga, pero cada vez usted está más guapo, ¿no? Y el pobre hasta pelón está. Hermanos, no podemos nosotros los cristianos darnos el lujo de hablar de esta manera. Y la segunda son halagos o alabanzas excesivas. Miren lo que dice aquí en Proverbios 26, 24 y 25. Las riquezas no duran para siempre, y será la corona perpetua de generaciones. Y dice aquí en el versículo del capítulo 26, versículo 24 y 25, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina con engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aquí encontramos, ¿verdad?, que cuando nosotros alabamos demasiado y demasiado amigables y demasiado barbear a una persona, hay motivos equivocados y no podemos nosotros vivir y pronunciar este tipo de halagos excesivos porque estamos pecando delante de Dios. Nuestra manera de hablar debe ser sincera. Debemos hablar con verdad, sin hipocresía y sin falsedad. No le digas a alguien algo que tú no lo sientes decírselo. No lo digas para halagarlo o para tratar de quedar bien con esa persona, porque te será contado en el día del juicio. En segundo lugar, hablar mentiras, chismes y calumnias. Proverbios 10, versículo 18. Proverbios 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. La circulación maliciosa, más en una iglesia o en una familia, de palabras, reportes exagerados, falsedades de alguna persona, son maneras de acarrear maldiciones a nuestra vida. Es increíble que en 1 Pedro 3:10 el apóstol escriba, el que quiera ver días buenos en su vida, refrene su lengua del mal. Es increíble que muchas de las cosas que nos pasan en la vida, que nos pasan, hay falta de hacer negocios, o que no tengo dinero, o que tengo demasiados problemas en mi familia, o demasiados problemas en mi trabajo, sean la consecuencia de mis palabras. ¿Cuándo podríamos nosotros imaginarnos eso si no fuera por la revelación del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras? ¿Quién pudiera imaginarse que mis palabras comienzan a dirigir el destino de mi vida?
Una persona que propaga chismes, una persona que propaga mentiras y calumnias, de acuerdo al Dios de la Biblia, no le puede ir bien en la vida. No le puede ir bien en la vida. Aun cuando revelamos o estamos diciendo la verdad acerca de alguna persona, puede ser malo cuando no existe el motivo correcto en nuestro corazón. Fíjate lo que te acabo de decir. Las conversaciones privadas que tu amiga o tu pastor o una oveja te hizo en privado, confidencialmente, y si son sacadas al público, cuando tú propagues lo que confidencialmente te revelaron, dice el que revela el secreto, aparte el enemigo. Pueden causar daños irreparables y daños destructivos. La Biblia dice que una de las formas más claras de conocer que alguien es tu amigo. ¿Quieres saber quién es realmente tu amiga? Cuéntale algo confidencial. Y si tú a los 3 o 4 días sabes de que alguien más supo lo que tú le dijiste, cuidado con esa persona. Cuidado con esa persona. Aunque te diga, Petrita, y mis chulis, y te traigo el pay, y te acompaño, etcétera, etcétera. O mira, tú eres lo mejor para mi vida, Pepe, etcétera, etcétera. No le creas. Porque el hecho de que haya propagado lo que tú le confiaste en privado, revela que es una persona que no conoce la lealtad. No todo lo que oímos debemos de compartirlo, dice Proverbios 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. Hay muchas cosas que a ti te platican y que a mí me platican que no es posible compartirlo. Hay otras que sí, hay otras que no. Lo vamos a ver más adelante. Muchas veces la información confidencial que escuchamos necesita ser compartida con algún cristiano maduro, pero siempre y cuando sea para edificarlo, sea para ayudarlo, nunca para destruirlo. Si a mí llega una persona y me dice, oye Armando, como pastor, oye Armando, fíjate que don Pancho lo vimos anoche en Garibaldi a la 1 de la mañana, bien borracho. Yo lo primero que le preguntaría al que me trajo el chisme, ¿y tú qué estabas haciendo en Garibaldi? Cosas así, ¿verdad? Oye, pues fíjate que yo vi en el bombo que le cayó el techo a una persona. Oye, sí, ¿y desde dónde lo viste, Si estaban encerrados todos. Por cierto, saben ustedes, ya fue intencional, ¿verdad? Lo revelaron que fue intencional. Los dueños pertenecían a una secta de santeros de brujos, donde estaban tratando de, en la primera luna en Halloween, sacrificar almas a Satanás. Por eso cuando la Procuraduría llegó a esta discoteca y encontraron cerradas las puertas intencionalmente de emergencia con candados y con sillas, habla de que fue provocado y ofrecieron un sacrificio al infierno. Esta es la forma en la que el mundo está operando. El satanismo está aumentando como no se imaginan. Los dueños de esta discoteca, ¿verdad?, vestían todos negro con unos grandes pentagramas aquí colgados como sacerdotes de Satanás. Y las palabras que había ahí, todas eran palabras de invocaciones, de maldiciones, para traer espíritus de destrucción sobre las personas que iban a esa discoteca. Hermanos en Jesucristo, dice en Mateo capítulo 18, la forma de tratar los problemas cuando tú sabes algo de una persona que tú amas y que tú respetas, antes de propagar su chisme. Dice Mateo 18, 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tú le cuentas a alguien en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, algo de otra persona, dice la Biblia que antes de que te atrevas o que yo me atreva a contárselo a otra persona, ya fuiste con la persona que estás acusando y ya lo confrontaste tú. Oye, hermana, pues ya sabes que se embarazó la muchacha, la hija de los Ramírez de la iglesia, la hija de los González de la iglesia. Bueno, ¿sabes una cosa? Dime tu fuente de información. No me digas, ya sabes, sino quién te lo dijo.
No me vengas a decir oí por ahí, porque es lo peor que puede pasar en una familia o en una iglesia. Lo oí no sé quién, pero por ahí anda el rumor. Pues sabes que si es rumor, cállate y ponte tela adhesiva. Porque tú estás ayudando y estás contribuyendo a propagar algo que es venenoso. Que la hermana, bueno, ya fuiste con esa hermana, oye, que ese hermano cayó en adulterio. Tú ya fuiste con ese hermano y le dijiste a ese hermano, oye, oí esto, quiero oír de tu boca. ¿Cuál es tu respuesta? Antes de acusarlo y difamarlo, tal vez con un daño irreparable. Estando tú y tu hermano, ve y repréndele. Dice el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, bueno, si tú ya llegas con Panchita o con, oye, fíjate, yo sé que andas con un amante, compadre, y no está bien, estamos en la iglesia y está mal, yo sé que tú estás en adulterio y sé que engañas a tu esposa, y pasan 15 días y tu compadre sigue con esa amante, tu obligación delante de Dios es venir con el pastor. Hermano, yo fui con mi compadre, ¿y por qué tienes que venir con el pastor? Porque a tu pastor se le necesita ayudar, a tu compadre. Y la única forma de ayudarlo es que el pastor venga y lo confronte y le diga, don Pancho, tengo este reporte, ¿es verdad? No, no es verdad. Entonces hay que traer las pruebas. Si él lo reconoce, don Pancho, estamos para ayudarlo. La iglesia es un hospital. Y en el hospital se cura a la gente que se deja curar. Pero si usted, don Pancho, sigue con su adulterio, lo vamos a correr de la iglesia. Porque dice el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Consideren usted lo que dice Jesucristo, que si una persona, pongan atención en esto, si una persona no recibe la exhortación, no es cierto que sea cristiana, es publicano y es gentil. Porque la característica más importante de un cristiano es aceptar la corrección. Una persona, no es cierto, no es ustedes, y no te has visto tú que estás peor que yo, una persona que se defiende y no acepta su actitud es una persona sumamente soberbia. Soberbia. Debemos de ser mansos y humildes, dice en Santiago 1, recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, la Biblia dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Han visto ustedes en alguna iglesia, no levanten la mano, que se haga esto? ¿Y saben ustedes por qué no se hace esto? Porque se está propagando una falsa misericordia y un falso amor. Ay, no hay que tener misericordia, y Dios es peace and love, Dios perdona a todos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ahí está la enseñanza del infierno. Y el infierno es un lugar real que está destinado a todas aquellas personas que en esta vida quisieron vivir, de acuerdo a la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Por eso se van a ir al infierno, porque vivieron a su manera. Porque no quisieron corrección de nada, a mí nadie me tiene que decir nada, yo vivo como yo quiera, yo pongo las reglas. Aquí está el epítome de la rebelión, de la soberbia. Y fue el pecado de Satanás. Yo no quiero someterme ni tener cobertura. Yo puedo ser como tú, le dijo Dios a Satanás. Satanás le dijo a Dios, y voy a subir y te voy a desbancar. Y todos aquellos que no aceptan la corrección están diciendo lo mismo en sus corazones. Ahora vemos nosotros algunos consejos. ¿Cómo podemos detener y controlar nuestros labios? Contesta las siguientes preguntas. La primera, ¿es verdad lo que te están diciendo? O sea, si tú no puedes checar y verificar la fuente original de esa información, no la compartas. Si alguien llega y te dice un chisme, y ese chisme, la persona que te lo dice, no fue ella la que lo oyó, no fue ella la que estuvo presente, sino que ella es testigo de segunda mano,
no lo propagues, porque te conviertes en cómplice del diablo. En segundo lugar, ¿es confidencial? ¿Alguien te está contando algo que tú solamente debes de guardar? Si es así, guárdatelo en tu corazón. Si es así, guárdatelo en tu corazón. Hace muchos años, les voy a dar un ejemplo, alguien me dijo que un ministro muy famoso en México, bueno, del mundo entero, era homosexual. Y como me lo dijeron de tercera mano, yo les dije, miren, cuídense, oren por esta persona, oren por este ministro que es muy conocido, etcétera, etcétera, porque cuidado que no sea verdad. Y comiencen un horario, la verdad. Ayer me comunicaron, ¿verdad?, que efectivamente esta persona es homosexual. ¿Saben qué pasa en la iglesia de Dios? Que todo sale a la luz, tarde o temprano. Todo sale a la luz. Dios es santo y en Josué 7 le dijo a Josué, saquen del campamento la maldición. Saquen del pecado, el pecado del campamento. El campamento de Dios tiene que ser santo. Y tenemos que velar por esta santidad. Y si no velamos por esta santidad, qué engañados estamos de creer que podemos tener pecados secretos. De creer que puede ser lesbiana en secreto, homosexual en secreto, adúltero en secreto, adicto a la pornografía en secreto. Los pecados de muchos hombres van a salir a la luz antes de que ellos vengan a juicio. Dios nos da, y les voy a decir algo, vivimos una época donde Dios está limpiando su iglesia. Y dice la Biblia que el juicio comienza, 1 Pedro 3, en la casa de Dios. Y estoy oyendo todo lo que está pasando. Ahora la semana que entra tenemos una reunión en Cancún, 100 líderes de toda Latinoamérica. Tuve el honor de que fuera invitado yo de parte de México. Todos los principales líderes de Latinoamérica nos vamos a juntar 3 días con el propósito de orar y de buscar a Dios. Y de confrontar, ¿verdad? Y de saber que vivimos tiempos en que ya viene Jesucristo y ya nadie va a poder pecar a escondidas. Dios va a sacar a la luz tus intimidades. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque Dios es un Dios santo. Por eso dice la Biblia, el que es santo santifíquese más y el que es inmundo sea más inmundo. Dios no puede ser burlado. Y lo que tú haces en escondidas, Dios lo saca a la luz y lo proclamará a los 4 vientos. Esta es la advertencia. Si alguno de ustedes que nos escuche, a través de esto o a través de los cassettes, tienen pecados escondidos, es mejor que te pongas a cuentas a Dios a tiempo antes de que Dios te ventanee. Dios te da la oportunidad, hijo mío, ven y dime, Padre, soy adicto a la pornografía, Padre, tengo estas costumbres sexuales abominables ante ti, Padre, soy rata, Padre, soy zorrero, Padre, soy esto, me gusta esto, me robo las plumas donde yo voy, Padre, tengo una bocota del tamaño de Drácula. Padre, cuéntaselo a Dios, nos da la oportunidad a Dios de ponernos a cuentas con Él. Isaías 1:17, vengan a mí, estemos a cuentas, si tus pecados fueran negros, como blanca lana vendrán a ser. Pero si tú no tomas en cuenta a Dios y no vienes ante Dios y le confiesas tus pecados, Dios va a tener que sacarlos a la luz. Vas a ser humillado y vas a ser avergonzado algún día enfrente de tus hijos, enfrente de tu familia, enfrente de tu esposo, de tu esposa, de tu iglesia, de los amigos de tu trabajo. Vas a ser el hazme reír. Cristo dijo en Mateo 5 que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve más que para ser pisoteada por los hombres. Y así acabó Lot en Génesis 19. Perdió a sus hijas acabaron teniendo relaciones sexuales con su papá. Perdió su esposa, perdió su trabajo, perdió su ganancia, perdió todo. ¿Por qué? Porque él quiso burlarse de Dios. Y Dios no puede ser burlado. En tercer lugar, hace la pregunta, ¿es amable? O sea, lo que me están diciendo va a edificar a otra persona. Si no es así, no lo digas. No lo digas. Y en último lugar, ¿es necesario? O sea, necesita esa persona a la que me vinieron a acusarla, necesita saberlo oído para poder ayudarla espiritualmente. Si tú cuentas algo de alguien
es porque tú anhelas en tu corazón que ese alguien a quien estás acusando sea restaurado. La disciplina en la iglesia no es para destruir, es para edificar. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele. Pero fíjense cómo dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también hagas algún día lo mismo. Entonces, si tú oyes que una persona se drogó, una persona se emborrachó, una persona cayó en adulterio, una persona tiene relaciones homosexuales, no te creas nunca superior a esa persona que cayó en pecado. Porque tenemos una tendencia en la naturaleza humana de, bueno, realmente yo soy mucho mejor y soy más santo, ¿verdad? Y gracias, Señor, porque yo sí la libro, ¿verdad? Y ahí la llevo, pero ahí la libro. Cuídate de creerte más que los demás. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Seamos humildes, aprendamos de los demás, tengamos misericordia de los que caen, porque nosotros no somos los jueces. Nosotros estamos hechos para levantar al hermano, para tenderle la mano al hermano, no para juzgar al hermano, ni a la hermana. Ya si el hermano no se quiere levantar ni me quiere dar la mano, y es problema de él, pero yo tengo que tener la intención de ir con el hermano y tenderle la mano, te quiero ayudar a levantarte. Hace muchos años cayó un grande predicador en Estados Unidos llamado Jimmy Swaggart. Cayó primero con una prostituta. Vino un pastor y le dijo, Jimmy, andas mal. Eres el número 1 en el mundo, pero andas mal. A las cuatro semanas cayó con otra mujer, con otra prostituta. Ya se juntaron 6 pastores y lo confrontaron con su pecado. Y le dijeron, mira, estás en una posición en la que te tienes que retirar del ministerio 1 o 2 años. Vete a las montañas, tienes un problema grueso de lascivia. Y tú no vas a durar así en el ministerio, porque Dios es un Dios santo. Este hermano no hizo caso. A los 6 meses, en California, en su coche, lo agarran con otra mujer, llena el asiento debajo de revistas pornográficas, y la mujer era una prostituta de Los Ángeles. Ahí, a la tercera vez, se publicó y se corrió como pólvora en el mundo entero. Arruinó su ministerio. Ya no volvió a ser el mismo, sigue predicando y todo, pero ya no con el mismo poder con que comenzaba, porque era el segundo de Billy Graham, el más grande evangelista de este siglo. Dios nos da 1 chance, 2 chances, 3 chances, pero no 4. Dios no puede ser burlado. En tercer lugar, los argumentos, las contiendas y las palabras dichas con saña. Proverbios 18. Palabras dichas con saña, contiendas, palabras que crean personas que son broncudas con la forma solamente de cómo hablan. Dice Proverbios 18, 6 y 7. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Alguno de ustedes ha recibido un ojo morado con palabras? ¿Te han puesto alguna vez un ojo morado con palabras? ¿Alguien te ha dicho palabras que han sido tan hirientes y tan dolorosas que hubiera sido mejor que te golpearan con un látigo o que te golpearan con una espada? Las palabras son muchas veces más penetrantes y dañinas que una misma espada y que un látigo. ¿Sabían eso? Dice en Proverbios 29, versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Qué se puede hacer cuando nos encontramos de repente con una persona o con tu esposa? Eres lo peor, Torcuato. Eres hijo de tal por cual, te recuerda tu 10 de mayo, te echan acá, o en la calle, o el ruletero, o el del camión, o tu compadre, o tu suegra por teléfono. ¿Qué podemos hacer cuando alguien nos está invitando a subirnos al ring? Porque se necesitan 2 para que haya un pleito, ¿no es verdad? Entonces, la respuesta es muy sencilla. No te subas al ring. No le contestes de la misma manera. Voltéate, trágate, haz un lado. Dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Yo recuerdo una vez en un problema de tráfico que tuve muy grave,
Y eso que yo soy muy agresivo. Cuando ando en el espíritu, me lo surto. Tuve un problema de tráfico y gracias a Dios que venía en el espíritu, ya trato cada vez que subo al volante, sobre todo en la carretera, ver andar en el espíritu y estar orando, o ir a alabanza en el coche, etcétera, etcétera. Y, o sea, pero así casi me saca de la carretera. Y se bajó, ¡eh! Y me bajé yo y le dije, pero cálmate, ¿cuál es tu problema, hombre? Mi esposa no lo podía creer. Le dije, ¿cuál es tu problema? ¿Sabes una cosa? Mira, tú vienes hacia ese lado, te vas a lastimar. Y le comencé a hablar amablemente, y poco a poco se le fue calmando, a que se hubiera bajado y yo, ¿qué? Pues, ¿qué de qué? Y comienza ahí el problema, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la sabiduría para no sentirnos agredidos y no contestar de la misma forma. Dice Proverbios 17. Versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Qué increíble sabiduría de Dios, ¿verdad? Vean ustedes también Proverbios 22, versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, o sea, si tienes amigos que son enojones, que amiguitos, ni te acompañes con el hombre de enojos. Esa clase de amistades te van a contagiar. Y tú también te vas a sentir Tarzán y Rambo como él, y algún día les van a dar una surtida a los dos, que vas a dar cuenta cómo Dios disciplina a sus hijos. Se necesitan dos para pelearse. Dios te dice en esta noche, bájate del ring. No es de cobardes, es de inteligentes. No es de machos el liarse y tratar de resolver un problema a golpes. Ni tampoco, pues tú eres peor suegra y tú tienes cara de hamburguesa con papas, etcétera, etcétera, porque solamente hace que el problema aumente. En cuarto lugar, hablar demasiado y alardear. Proverbios 17. 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Del espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Los necios en la Biblia son las personas que deben hablarlo todo, contarlo todo, compartirlo todo, revelarlo todo. Tienen una boca, no se pueden callar absolutamente nada. Burlarse de otras personas también, dice la Biblia, es pecaminoso. Dice Proverbios 17, versículo 5, el que se burla del pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El burlarte de una persona, sobre todo cuando la persona es menesterosa, o burlarte de una persona porque esté coja, o porque esté tuerta. Mira, ahí va el capitán Garfio, o porque está pelona, porque es chaparro, porque es alto, o decirle, ahí va el rintintín, ¿verdad? Y porque tiene cara de perro el hermano. Estas cosas no le agradan a Dios. Cuando nosotros tenemos esa actitud, comenzamos a pecar. También hablar demasiado o contestar sin pensar es pecado. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Te ha pasado a ti esto o algo parecido? Estás hablando con alguien y está tratando esa persona de hacer algún punto importante y tú sin más ni más lo interrumpes y no lo dejas ni terminar. Y en ese momento le corta su conversación porque esa es tu forma de actuar con la gente. No estás acostumbrado a escuchar. Llega tu esposa en la noche, mijito, ¿qué? O llega tu esposo, mijita, y tenemos que aprender a oír a la gente antes de responder. Una de las cosas que las matemáticas, la disciplina de las matemáticas nos enseña es a nunca contestar sin antes, ¿qué cosa? Analizar el problema.
Una señora vendió 15 litros de leche en 4 tiendas, y la segunda vendió 3, la segunda vendió 4. ¿Cuántos litros de leche vendió en todo? No te precipites, comienza a poner a funcionar tu mente, asimila la pregunta y después contestas. Y pasa lo mismo en la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes, el pastor les hace preguntas y ni siquiera, ni siquiera Alberto Einstein tenía la mente que tú tienes, pero es la forma que somos que no podemos seguir siendo. Tenemos que cambiar esta forma de ser. Otra manera de pecar con la lengua es cuando nos jacteamos o alardeamos de nosotros, de nuestras habilidades o de nuestros dones. Dice Proverbios 27, versículo 2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. No, llegó una vez una persona, hermano, quiero decirle que yo tengo todos los dones espirituales, así me dijo. Cálmate, San Malaquías, le contesté. Ni Habacuc. No, pues fíjese, quiero decirle que soy el mejor guitarrista de México. Ay, caray. ¿No sabe que ahí me dicen el rintintín de la Santa Julia? ¿No sabe, hermano, que yo soy la mejor pianista que usted ha escuchado? ¿Ya escuchó mi voz? Ni Pavarotti siquiera. Toda esa gente, ¿verdad?, nos impacta, nos impresiona y comienzas a darte cuenta que realmente son personas que no tienen identidad, que han sufrido de tantos complejos y que tienen de alguna forma que atraer la atención, y no se imaginan cuántos cristianos continúan tratando de buscar reconocimiento. Quieren ser reconocidos, quieren que se les aplauda, quieren que se les dé algo, quieren que la gente sepa que están ellos activos en la obra de Dios y que son los que más almas han ganado, los que más han trabajado, los que más han hecho. Esto no puede seguir en tu corazón. Y sobre todo estar buscando tú tratar de atraer la atención con tus palabras. Y finalmente, las vulgaridades y las groserías. Actualmente, amados santos, nuestra atmósfera está saturada de vulgaridad, de profanidad, de groserías y palabras increíbles que salen hasta de los niños. En el metro, en el camión, en la oficina, en la escuela, en el trabajo, oímos unas cosas tan horribles y unas groserías y una forma de expresarse hasta de las mujeres, que decimos, Dios mío, es que ya no tienen respeto ni siquiera de los niños. La televisión, el radio, el cine están llenos de vulgaridad y de groserías y de una total falta de respeto a la moral, a la ética y a nuestras buenas costumbres. Muchos cristianos todavía tienen este problema con sus lenguas, que les ha costado mucho trabajo romper estos hábitos de su pasado y continúas oyéndolos decir groserías. Y para ellos no tiene ya ninguna diferencia decirle la del apeo, la del aseo, recordar el 10 de mayo, porque no saben que ellos no pueden seguir usando estas palabras con ninguna persona. Otros cristianos continúan riéndose de los chistes groseros, vulgares, inmorales, haciéndose cómplices y culpables de aquellos que los cuentan. Y una vez, de pura casualidad, estábamos en la casa de un hermano y estaba en la sala y estaba un señora de esos que salen en la televisión a medianoche con unos chistes, ¿verdad?, de las señoras en bikini, ¡ja, ja, ja, ja! Y el hermano, ¡ja, ja, 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 ja! Me le parece y por detrás nomás le hice así en la cabeza, me acuerdo que era amigo mío. Y dije, qué bonito, ¿verdad? Se paró y se puso helado, morado, pedía oxígeno. Y es increíble, ¿verdad?, como muchas veces cuando entra un cristiano o otra persona, las personas adquieren conciencia de pecado, ¿verdad? Hace mucho tiempo en mi familia y entrábamos a alguna fiesta y todos aquellos de la familia que toman, llegábamos nosotros, escondían las botellas. Y cuando nos íbamos, pero así las sacaban. Y nosotros no les decíamos nada, ¿verdad? Pero la conciencia
del pecado es muy grande. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Esto ya es normal en la política, en los deportes, en el trabajo, en el hogar y hasta en la iglesia. Ustedes vean ahora que muchas veces cuando la cámara de televisión en los partidos de fútbol acerca la cámara al entrenador, eres un tal por cual, o habla un jugador y pip, pip, le quitan las palabras, ¿no? Porque ya es normal. Ya en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Legisladores han pasado varias veces programas donde los mismos senadores que nos representan a nosotros como personas que tienen que manifestar más que nada buenas costumbres y elevar la moral, decirse de la mamá unos con otros. Hermanos, ¿a dónde hemos llegado, verdad? A lenguas mentirosas, falsos testimonios y sembrar discordias. Para Dios es muy grave todo esto. Ya no lo hagas. Ya comienza a pensar antes de hablar. Que eras grosero antes de decir eso, ya no lo digas. Se te cierran en la calle, ya no los recuerdes el 10 de mayo, grítales, Dios te bendiga. Comienza a sustituir tu vocabulario. Tienes ganas de propagar un chisme, no lo hagas, guárdatelo, piénsalo 3 veces antes de contarle a Conchita, que le dicen la picuda todavía por eso en la congregación, y se acercan con las más chismosas a las personas que comienzan a propagar los chismes de las personas que van a lastimar. El poder de la vida y de la muerte se encuentran en nuestra lengua. Y la lengua puede ser llena de veneno mortal. Y con ella bendecimos y con ella maldecimos. No puede una fuente echar agua dulce y agua amarga. Tenemos ahora que aprender a bendecir y edificar y que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos a hablar. Debe de salir de nuestro corazón todas estas vulgaridades, tonterías, intenciones de lastimar a otros. Cuando no tenemos la verificación de la información, hablar por hablar y destruir la reputación de muchas personas sin saber que vamos a dar cuenta de todas estas palabras en el día del juicio. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido que ni siquiera los halagos deben ser hipócritas, ni las lisonjas, porque no buscamos agradar a nadie. Si buscáramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Jesucristo. El Señor Jesús no se agradó a sí mismo. Él vino a hablar la verdad, y el haber hablado la verdad le costó la vida. Por haber dicho que Él era la luz, por haber condenado la hipocresía religiosa de sus tiempos, le costó la vida. Y aún en la cruz, en medio de la tortura física, mental y espiritual de sus enemigos, de los demonios y de los seres humanos, de su boca salieron palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y vístanse como escogidos de Dios, llenos de misericordia y de compasión los unos por los otros. Alábense y bendíganse unos con otros, aliéntense unos con otros, anímense unos con otros, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y para que vengan a nuestra vida bendiciones grandes, porque las bendiciones las traemos con lo que decimos. En esta noche tal vez haya personas que no tienen a Jesucristo, y la Biblia dice que el inicio de la vida cristiana se da cuando una persona confiesa con su boca
que Jesús es el Señor y en su corazón lo cree sinceramente. Si esta noche hay alguna persona que quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, con tus labios, díselo en silencio al Señor. Y dile estas palabras, ahí desde tu lugar, en el silencio de tu corazón, dile al Dios, Señor mío y Dios mío, confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tu Hijo Jesucristo pagó en mi lugar con su sangre, que Él es el Mesías y que Él en la cruz pagaba por mis pecados con su sangre derramada. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días volviste a vivir y ahorita me estás tú llamando, porque tú vives, para que yo te sirva y te entregue mi boca, mi lengua, mi corazón, mi ser, mi mente, todo es tuyo, Señor. Entra a mi vida en este momento como mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados y dame la vida eterna. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos el estudio de la lengua en Proverbios 18:21, que el poder de la vida y de la muerte se encuentran en el poder de la lengua. El estudio pasado trató acerca de la lengua como bendición. Y lo que estamos tratando de descubrir profundamente es la importancia que le da no los literatos, ni los escritores, ni los editores, ni los premios Nobel de literatura, sino que el Dios que hizo la Biblia, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, Él, ese Dios, le da una importancia primaria a lo que sale de nuestra boca. Y cuando comenzamos a recibir luz y a entender cada vez más esto, comenzamos a tomar en serio lo que hablamos. Analizando este último versículo en Santiago 3, versículo 8, Santiago 3, versículo 8, que va a ser la base de nuestro estudio, dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, y dice este versículo, llena de veneno mortal. La lengua contiene, igual que las víboras y las culebras, al morder, inyectan el veneno. Muchas personas no se han dado cuenta de que 1 o 2 palabras son suficientes para que ese veneno pueda arruinar la vida, la reputación, manchar todo aquello que puede ser provocado por las palabras no controladas. Uno de los más grandes teólogos, Karl Bach, escribió, las drogas mortales no necesitan ser tomadas en grandes dosis. Una gota de veneno, poco a poco, es suficiente, y así podemos nosotros comparar la lengua. La lengua no necesita destilar grandes discursos. Se necesitan unas cuantas palabras para hacer un daño incalculable. Una paz puede ser arruinada, una reputación puede ser manchada, una amistad puede ser amargada, una mente puede ser envenenada, una vida puede ser destruida. La lengua puede ser tan mortal que el Señor Jesucristo en Mateo 12:36 nos hizo esta advertencia que la mayor parte de las veces, estoy seguro, muchos de nosotros hemos pasado inadvertidamente o sin darle la debida atención. Dice Mateo 12:36, Jesucristo, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí esta
palabra que se tradujo ociosas, en el griego es la palabra argos, que significa sin provecho o sin ocupación. Cuando nosotros pensamos que Jesucristo no exageró jamás ninguna de sus advertencias y que nos está diciendo que una sola palabra, imaginémonos de cuántas palabras han salido de nuestra boca ociosas que deberíamos de ponernos en esta noche a temblar. A temblar cuando tomamos en serio a Dios. Increíble, pero en esta noche tenemos que estudiar cuáles son estas palabras ociosas, sin cuidado, que pronunciamos y que hablamos por hablar, y sin provecho que algún día daremos cuenta de ellas. Vamos pues a Proverbios a estudiar en esta noche las maneras equivocadas en que nuestra lengua se puede convertir en un instrumento de maldición y de destrucción a los seres que nos rodean. Dice en Proverbios 15, versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Las sandeces que hablamos pueden tener diferentes formas. Y en esta noche vamos a ver aproximadamente 6 formas en que nuestras palabras se convierten en sandeces y las formas en las que nosotros seremos juzgados. Vamos en primer lugar a ver que la forma de hablar lisonjeando a los demás es una forma de maldecir. Proverbios 26, versículo 28. Perdón, ¿quién sigue hablando? ¿Es arriba? ¿Alguien podría encargarse de eso, por favor? Proverbios 26, versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Las lisonjas, o vamos a traducirlo al español, lambisconear o tratar de halagar a alguien es pecado delante de Dios cuando los motivos son equivocados. Y pueden tomar 2 maneras. En primer lugar, los halagos falsos y no sinceros, hablados con el propósito de ganarse un favor de una persona. Ay, don Pancho, qué bonita corbata, y parece que trae un mecate ahí colgado el pobre. Pero doña Catarina, qué bonitos zapatos, y parece la china poblana disfrazada de marciana. Oiga, pero cada vez usted está más guapo, ¿no? Y el pobre hasta pelón está. Hermanos, no podemos nosotros los cristianos darnos el lujo de hablar de esta manera. Y la segunda son halagos o alabanzas excesivas. Miren lo que dice aquí en Proverbios 26, 24 y 25. Las riquezas no duran para siempre, y será la corona perpetua de generaciones. Y dice aquí en el versículo del capítulo 26, versículo 24 y 25, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina con engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aquí encontramos, ¿verdad?, que cuando nosotros alabamos demasiado y demasiado amigables y de oí esto, quiero oír de tu boca, ¿cuál es tu respuesta? Antes de acusarlo y difamarlo, tal vez con un daño irreparable. Estando tú y tu hermano, ve y repréndele. Dice el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, bueno, si tú ya llegas con Panchita, oye, fíjate, yo sé que andas con un amante, compadre, y no está bien, estamos en la iglesia, y está mal, yo sé que tú estás en adulterio, y sé que engañas a tu esposa, y pasan 15 días, y tu compadre sigue con esa amante, tu obligación delante de Dios es venir con el pastor. Hermano, yo fui con mi compadre, ¿y por qué tienes que venir con el pastor?
porque a tu pastor se le necesita ayudar, a tu compadre. Y la única forma de ayudarlo es que el pastor venga y lo confronte y le diga: don Pancho, tengo este reporte, ¿es verdad? No, no es verdad. Entonces hay que traer las pruebas. Si él lo reconoce, don Pancho, estamos para ayudarlo. La iglesia es un hospital. Y en el hospital se cura a la gente que se deja curar. Pero si usted, don Pancho, sigue con su adulterio, lo vamos a correr de la iglesia, porque dice el versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Consideren usted lo que dice Jesucristo, que si una persona, pongan atención en esto, si una persona no recibe la exhortación, no es cierto que sea cristiana, es publicano y es gentil. Porque la característica más importante de un cristiano es aceptar la corrección. Una persona, no es cierto, no es ustedes, y no te has visto tú que estás peor que yo, una persona que se defiende y no acepta su actitud es una persona sumamente soberbia. Soberbia. Debemos de ser mansos y humildes, dice en Santiago 1, recibamos con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, la Biblia dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Han visto ustedes en alguna iglesia, no levanten la mano, que se haga esto? ¿Y saben ustedes por qué no se hace esto? Porque se está propagando una falsa misericordia y un falso amor. Ay, no hay que tener misericordia, y Dios es peace and love, Dios perdona a todos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ahí está la enseñanza del infierno. Y el infierno es un lugar real que está destinado a todas aquellas personas que en esta vida quisieron vivir, de acuerdo a la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Por eso se van al infierno, porque vivieron a su manera. Porque no quisieron la corrección de nada, a mí nadie me tiene que decir nada, yo vivo como yo quiera, yo pongo las reglas. Aquí está el epítome de la rebelión, de la soberbia. Y fue el pecado de Satanás. Yo no quiero someterme ni tener cobertura. Yo puedo ser como tú, le dijo Dios a Satanás. Satanás le dijo a Dios: y voy a subir y te voy a desbancar. Y todos aquellos que no aceptan la corrección están diciendo lo mismo en sus corazones. Ahora vemos nosotros algunos consejos. ¿Cómo podemos detener y controlar nuestros labios? Contesta las siguientes preguntas. La primera: ¿es verdad lo que te están diciendo? O sea, si tú no puedes checar y verificar la fuente original de esa información, no la compartas. Si alguien llega y te dice un chisme, y ese chisme, la persona que te lo dice, no fue ella la que lo oyó, no fue ella la que estuvo presente, sino que ella es testigo de segunda mano, no lo propagues. Porque te conviertes en cómplice del diablo. En segundo lugar, ¿es confidencial? ¿Alguien te está contando algo que tú solamente debes guardar? Si es así, guárdatelo en tu corazón. Si es así, guárdatelo en tu corazón. Hace muchos años, les voy a dar un ejemplo, alguien me dijo que un ministro muy famoso en México, bueno, del mundo entero, era homosexual. Y como me lo dijeron de tercera mano, yo les dije: miren, cuídense, oren por esa persona, oren por este ministro que es muy conocido, etcétera, etcétera, porque cuidado que no sea verdad. Y comiencen un horario, la verdad. Ayer me comunicaron, ¿verdad?, que efectivamente esta persona es homosexual. ¿Saben qué pasa en la iglesia de Dios? Que todo sale a la luz, tarde o temprano. Todo sale a la luz. Dios es santo, y en Josué 7 le dijo a Josué: saquen del campamento la maldición.
Saquen del pecado, el pecado del campamento. El campamento de Dios tiene que ser santo. Y tenemos que velar por esta santidad. Y si no velamos por esta santidad, ¿qué engañados estamos de creer que podemos tener pecados secretos? De creer que puede ser lesbiana en secreto, homosexual en secreto, adúltero en secreto, adicto a la pornografía en secreto. Los pecados de muchos hombres van a salir a la luz antes de que ellos vengan a juicio. Dios nos da, y les voy a decir algo, vivimos una época donde Dios está limpiando su iglesia. Y dice la Biblia que el juicio comienza, 1 Pedro 3, en la casa de Dios. Y estoy oyendo todo lo que está pasando. Ahora la semana que entra tenemos una reunión en Cancún, 100 líderes de toda Latinoamérica. Tuve el honor de que fuera invitado yo de parte de México. Todos los principales líderes de Latinoamérica nos vamos a juntar 3 días con el propósito de orar y de buscar a Dios. Y de confrontar, ¿verdad? Y de saber que vivimos tiempos en que ya viene Jesucristo y ya nadie va a poder pecar a escondidas. Dios va a sacar a la luz tus intimidades. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque Dios es un Dios santo. Por eso dice la Biblia, el que es santo santifíquese más y el que es inmundo sea más inmundo. Dios no puede ser burlado. Y lo que tú haces en escondidas, Dios lo saca a la luz y lo proclamará a los 4 vientos. Esta es la advertencia. Si alguno de ustedes que nos escuche, a través de esto o a través de los cassettes, tienen pecados escondidos, es mejor que te pongas a cuentas a Dios a tiempo antes de que Dios te ventanee. Dios te da la oportunidad, hijo mío, ven y dime, Padre, soy adicto a la pornografía, Padre, tengo estas costumbres sexuales abominables ante ti, Padre, soy rata, Padre, soy zorrero, Padre, soy esto, me gusta esto, me robo las plumas donde yo voy, Padre, tengo una bocota del tamaño de Drácula. Padre, cuéntaselo a Dios, nos da la oportunidad a Dios de ponernos a cuentas con Él. Isaías 1:17, vengan a mí, estemos a cuentas, si tus pecados fueran negros, como blanca lana vendrán a ser. Pero si tú no tomas en cuenta a Dios y no vienes ante Dios y le confiesas tus pecados, Dios va a tener que sacarlos a la luz. Vas a ser humillado y vas a ser avergonzado algún día enfrente de tus hijos, enfrente de tu familia, enfrente de tu esposo, de tu esposa, de tu iglesia, de los amigos de tu trabajo. Vas a ser el hazme reír. Cristo dijo en Mateo 5 que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve más que para ser pisoteada por los hombres. Y así acabó Lot en Génesis 19. Perdió a sus hijas acabaron teniendo relaciones sexuales con su papá. Perdió su esposa, perdió su trabajo, perdió su ganancia, perdió todo. ¿Por qué? Porque él quiso burlarse de Dios. Y Dios no puede ser burlado. En tercer lugar, hace la pregunta, ¿es amable? O sea, lo que me están diciendo va a edificar a otra persona. Si no es así, no lo digas. No lo digas. Y en último lugar, ¿es necesario? O sea, necesita esa persona a la que me vinieron a acusarla, necesita saberlo oído para poder ayudarla espiritualmente. Si tú cuentas algo de alguien, es porque tú anhelas en tu corazón que ese alguien a quien estás acusando sea restaurado. La disciplina en la iglesia no es para destruir, es para edificar. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele. Pero fíjense cómo dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también hagas algún día lo mismo. Entonces, si tú oyes que una persona se drogó, una persona se emborrachó, una persona cayó en adulterio, una persona tiene relaciones homosexuales, no te creas nunca superior a esa persona que cayó en pecado. Porque tenemos una tendencia en la naturaleza humana de, bueno, realmente yo soy mucho mejor y soy más santo, ¿verdad? Y gracias, Señor, porque yo sí la libro, ¿verdad? Y ahí la llevo, pero ahí la libro. Cuídate de creerte más que los demás. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Seamos humildes, aprendamos de los demás, tengamos misericordia de los que caen, porque nosotros no somos los jueces.
Nosotros estamos hechos para levantar al hermano, para tenderle la mano al hermano, no para juzgar al hermano, ni a la hermana. Ya si el hermano no se quiere levantar ni me quiere dar la mano, y es problema de él, pero yo tengo que tener la intención de ir con el hermano y tenderle la mano, te quiero ayudar a levantarte. Hace muchos años cayó un grande predicador en Estados Unidos llamado Jimmy Swaggart. Cayó primero con una prostituta. Vino un pastor y le dijo, Jimmy, andas mal, eres el número 1 en el mundo, pero andas mal. A las cuatro semanas cayó con otra mujer, con otra prostituta. Ya se juntaron 6 pastores y lo confrontaron con su pecado. Y le dijeron, mira, estás en una posición en la que tienes que retirar del ministerio 1 o 2 años. Vete a las montañas, tienes un problema grueso de lascivia. Y tú no vas a durar así en el ministerio, porque Dios es un Dios santo. Este hermano no hizo caso. A los 6 meses, en California, en su coche, lo agarran con otra mujer, llena el asiento debajo de revistas pornográficas, y la mujer era una prostituta de Los Ángeles. Ahí, a la tercera vez, se publicó y se corrió como pólvora en el mundo entero. Arruinó su ministerio. Ya no volvió a ser el mismo, sigue predicando y todo, pero ya no con el mismo poder con que comenzaba, porque era el segundo de Billy Graham, el más grande evangelista de este siglo. Dios nos da 1 chance, 2 chances, 3 chances, pero no 4. Dios no puede ser burlado. En tercer lugar, los argumentos, las contiendas y las palabras dichas con saña. Proverbios 18. Palabras dichas con saña, contiendas, palabras que crean personas que son broncudas con la forma solamente de cómo hablan. Dice Proverbios 18, 6 y 7. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Alguno de ustedes ha recibido un ojo morado con palabras? ¿Te han puesto alguna vez un ojo morado con palabras? ¿Alguien te ha dicho palabras que han sido tan hirientes y tan dolorosas que hubiera sido mejor que te golpearan con un látigo o que te golpearan con una espada? Las palabras son muchas veces más penetrantes y dañinas que una misma espada y que un látigo. ¿Sabían eso? Dice en Proverbios 29, versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Qué se puede hacer cuando nos encontramos de repente con una persona o con tu esposa? Eres lo peor, Torcuato. Eres hijo de tal por cual, te recuerda tu 10 de mayo, te echan acá, o en la calle, o el ruletero, o el del camión, o tu compadre, o tu suegra por teléfono. ¿Qué podemos hacer cuando alguien nos está invitando a subirnos al ring? Porque se necesitan 2 para que haya un pleito, ¿no es verdad? Entonces, la respuesta es muy sencilla. No te subas al ring. No le contestes de la misma manera. Voltéate, trágate, haz un lado. Dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Yo recuerdo una vez en un problema de tráfico que tuve muy grave, y eso que yo soy muy agresivo. Cuando ando en el espíritu, me lo surto. Tuve un problema de tráfico y gracias a Dios que venía en el espíritu, y ahora trato cada vez que subo al volante, sobre todo en la carretera, ver andar en el espíritu y estar orando, o ir a alabanza en el coche, etcétera, etcétera. Y, o sea, pero así casi me saca de la carretera. Y se bajó, y me bajé yo y le dije, pero cálmate, ¿cuál es tu problema, hombre? Mi esposa no lo podía creer. Le dije, ¿cuál es tu problema? ¿Sabes una cosa? Mira, tú vienes hacia ese lado, te vas a lastimar. Y le comencé a hablar amablemente, y poco a poco se le fue calmando, a que se hubiera bajado. Y yo, ¿qué? Pues, ¿qué de qué? Y comienza ahí el problema, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la sabiduría para no sentirnos agredidos y no contestar de la misma forma. Dice Proverbios 17. Versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede.
Qué increíble sabiduría de Dios, ¿verdad? Vean ustedes también Proverbios 22, versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, o sea, si tienes amigos que son enojones, ¿qué amiguitos? Ni te acompañes con el hombre de enojos. Esa clase de amistades te van a contagiar. Y tú también te vas a sentir Tarzán y Rambo como él, y algún día les van a dar una surtida a los dos, que vas a dar cuenta cómo Dios disciplina a sus hijos. Se necesitan dos para pelearse. Dios te dice en esta noche, bájate del ring. No es de cobardes, es de inteligentes. No es de machos el liarse y tratar de resolver un problema a golpes. Ni tampoco, pues tú eres peor suegra y tú tienes cara de hamburguesa con papas, etcétera, etcétera, porque solamente hace que el problema aumente. En cuarto lugar, hablar demasiado y alardear. Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Del espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Los necios en la Biblia son las personas que deben hablarlo todo, contarlo todo, compartirlo todo, revelarlo todo. Tienen una boca, no se pueden callar absolutamente nada. Burlarse de otras personas también, dice la Biblia, es pecaminoso. Dice Proverbios 17, versículo 5, el que se burla del pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El burlarte de una persona, sobre todo cuando la persona es menesterosa, o burlarte de una persona porque esté coja, o porque esté tuerta. Mira, ahí va el tuerto, ahí va el capitán Garfio. O porque está pelona, porque es chaparro, porque es alto, o decirle, ahí va el rintintín, ¿verdad? Y porque tiene cara de perro el hermano. Estas cosas no le agradan a Dios. Cuando nosotros tenemos esa actitud, comenzamos a pecar. También hablar demasiado o contestar sin pensar es pecado. Dice Proverbios 18, 13, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Te ha pasado a ti esto o algo parecido? ¿Estás hablando con alguien y está tratando esa persona de hacer algún punto importante y tú sin más ni menos lo interrumpes y no lo dejas ni terminar y en ese momento le cortas su conversación porque esa es tu forma de actuar con la gente? No estás acostumbrado a escuchar. Llega tu esposa en la noche, mijito, ¿qué? O llega tu esposo, mijita, y tú, tenemos que aprender a oír a la gente antes de responder. Una de las cosas que las matemáticas, la disciplina de las matemáticas nos enseña es a nunca contestar sin antes, ¿qué cosa? Analizar el problema. Una señora vendió 15 litros de leche en 4 tiendas, y la segunda vendió 3, la segunda vendió 4. ¿Cuántos litros de leche vendió en todo? No te precipites, comienza a poner a funcionar tu mente, asimila la pregunta y después contestas. Y pasa lo mismo en la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes, el pastor les hace preguntas y ni siquiera Alberto Einstein tenía la mente que tú tienes, pero es la forma que somos que no podemos seguir siendo. Tenemos que cambiar esta forma de ser. Otra manera de pecar con la lengua es cuando nos jacteamos o alardeamos de nosotros, de nuestras habilidades o de nuestros dones. Dice Proverbios 27, versículo 2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. No, llegó una vez una persona, hermano, quiero decirle que yo tengo todos los dones espirituales, así me dijo. Cálmate, San Malaquías, le contesté. Ni Habacuc.
No, pues fíjese, quiero decirle que soy el mejor guitarrista de México. Ay, caray. ¿No sabe que ahí me dicen el rintintín de la Santa Julia? ¿No sabe, hermano, que yo soy la mejor pianista que ha usted escuchado? ¿Ya escuchó mi voz? Ni Pavarotti siquiera. Toda esa gente, ¿verdad?, nos impacta y nos impresiona y comienzas a darte cuenta que realmente son personas que no tienen identidad, que han sufrido de tantos complejos y que tienen de alguna forma que atraer la atención y no se imaginan cuántos cristianos continúan tratando de buscar reconocimiento. Quieren ser reconocidos, quieren que se les aplauda, quieren que se les dé algo, quieren que la gente sepa que están ellos activos en la obra de Dios y que son los que más almas han ganado, los que más han trabajado, los que más han hecho. Esto no puede seguir en tu corazón. Y sobre todo estar buscando tú tratar de atraer la atención con tus palabras. Y finalmente, las vulgaridades y las groserías. Actualmente, amados santos, nuestra atmósfera está saturada de vulgaridad, de profanidad, de groserías y palabras increíbles que salen hasta de los niños. En el metro, en el camión, en la oficina, en la escuela, en el trabajo, oímos unas cosas tan horribles y unas groserías y una forma de expresarse hasta de las mujeres, que decimos, Dios mío, es que ya no tienen respeto ni siquiera de los niños. La televisión, el radio, el cine están llenos de vulgaridad y de groserías y de una total falta de respeto a la moral, a la ética y a nuestras buenas costumbres. Muchos cristianos todavía tienen este problema con sus lenguas, que les ha costado mucho trabajo romper estos hábitos de su pasado y continúas oyéndolos decir groserías. Y para ellos no tiene ya ninguna diferencia decirle la del apeo, la del aseo, recordar el 10 de mayo, porque no saben que ellos no pueden seguir usando estas palabras con ninguna persona. Otros cristianos continúan riéndose de los chistes groseros. Demasiado bardear a una persona, hay motivos equivocados y no podemos nosotros vivir y pronunciar este tipo de halagos excesivos porque estamos pecando delante de Dios. Nuestra manera de hablar debe ser sincera. Debemos hablar con verdad, sin hipocresía y sin falsedad. No le digas a alguien algo que tú no lo sientes decírselo. No lo digas para halagarlo o para tratar de quedar bien con esa persona, porque te será contado en el día del juicio. En segundo lugar, hablar mentiras, chismes y calumnias. Proverbios 10, versículo 18. Proverbios 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. La circulación maliciosa, más en una iglesia o en una familia, de palabras, reportes exagerados, falsedades de alguna persona, son maneras de acarrear maldiciones a nuestra vida. Es increíble que en 1 Pedro 3:10 el apóstol escriba, el que quiera ver días buenos en su vida, refrene su lengua del mal. Es increíble que muchas de las cosas que nos pasan en la vida, que nos pasan, hay falta de hacer negocios, o que no tengo dinero, o que tengo demasiados problemas en mi familia, o demasiados problemas en mi trabajo, sean la consecuencia de mis palabras. ¿Cuándo podríamos nosotros imaginarnos eso si no fuera por la revelación del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras? ¿Quién pudiera imaginarse que mis palabras comienzan a dirigir el destino de mi vida? Una persona
que propaga chismes, una persona que propaga mentiras y calumnias, de acuerdo al Dios de la Biblia, no le puede ir bien en la vida. No le puede ir bien en la vida. Aun cuando revelamos o estamos diciendo la verdad acerca de alguna persona, puede ser malo cuando no existe el motivo correcto en nuestro corazón. Fíjate lo que te acabo de decir. Las conversaciones privadas que tu amiga o tu pastor o una oveja te hizo en privado, confidencialmente, y si son sacadas al público, cuando tú propagues lo que confidencialmente te revelaron, dice el que revela el secreto, aparte el enemigo. Pueden causar daños irreparables y daños destructivos. La Biblia dice que una de las formas más claras de conocer que alguien es tu amigo. ¿Quieres saber quién es realmente tu amiga? Cuéntale algo confidencial. Y si tú a los 3 o 4 días sabes de que alguien más supo lo que tú le dijiste, cuidado con esa persona. Cuidado con esa persona. Aunque te diga, Petrita, y mis chulis, y te traigo el pie, y te acompaño, etcétera, etcétera. O mira, tú eres lo mejor para mi vida, Pepe, etcétera, etcétera. No le creas. Porque el hecho de que haya propagado lo que tú le confiaste en privado, revela que es una persona que no conoce la lealtad. No todo lo que oímos debemos de compartirlo, dice Proverbios 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparte el amigo. Hay muchas cosas que a ti te platican y que a mí me platican que no es posible compartirlo. Hay otras que sí, hay otras que no. Lo vamos a ver más adelante. Muchas veces la información confidencial que escuchamos necesita ser compartida con algún cristiano maduro, pero siempre y cuando sea para edificarlo, sea para ayudarlo, nunca para destruirlo. Si a mí llega una persona y me dice, oye Armando, como pastor, oye Armando, fíjate que don Pancho lo vimos anoche en Garibaldi a la 1 de la mañana bien borracho. Yo lo primero que le preguntaría al que me trajo el chisme, ¿y tú qué estabas haciendo en Garibaldi? Cosas así, ¿verdad? Oye, pues fíjate que yo vi en el obombo que le cayó el techo a una persona. Oye, sí, ¿y desde dónde lo viste, Si estaban encerrados todos. Por cierto, saben ustedes, ya fue intencional, ¿verdad? Lo revelaron que fue intencional. Los dueños pertenecían a una secta de santeros de brujos, donde estaban tratando de, en la primera luna en Halloween, sacrificar almas a Satanás. Por eso cuando la Procuraduría llegó a esta discoteca y encontraron cerradas las puertas intencionalmente de emergencia con candados y con sillas, habla de que fue provocado y ofrecieron un sacrificio al infierno. Esta es la forma en la que el mundo está operando. El satanismo está aumentando como no se imaginan. Los dueños de esta discoteca, ¿verdad?, vestían todos negro con unos grandes pentagramas aquí colgados como sacerdotes de Satanás. Y las palabras que había ahí, todas eran palabras de invocaciones, de maldiciones, para traer espíritus de destrucción sobre las personas que iban a esa discoteca. Hermanos en Jesucristo, dice en Mateo capítulo 18, la forma de tratar los problemas cuando tú sabes algo de una persona que tú amas y que tú respetas, antes de propagar su chisme. Dice Mateo 18, 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tú le cuentas a alguien en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, algo de otra persona, dice la Biblia que antes de que te atrevas o que yo me atreva a contárselo a otra persona, ya fuiste con la persona que estás acusando y ya lo confrontaste tú. Oye, hermana, pues ya sabes que se embarazó la muchacha, la hija de los Ramírez de la iglesia, la hija de los González de la iglesia. Bueno, ¿sabes una cosa? Dime tu fuente de información. No me digas, ya sabes, sino quién te lo dijo.
No me vengas a decir oí por ahí, porque es lo peor que puede pasar en una familia o en una iglesia. Lo oí no sé quién, pero por ahí anda el rumor. Pues sabes que si es rumor, cállate y ponte tela adhesiva. Porque tú estás ayudando y estás contribuyendo a propagar algo que es venenoso. Que la hermana, bueno, ya fuiste con esa hermana, oye, que ese hermano cayó en adulterio. Tú ya fuiste con ese hermano y le dijiste a ese hermano, oye,